Muy bien, estamos grabando. Gracias de nuevo por estar aquí, por tomarse un poco de tiempo esta noche para estar en la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestro curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y vamos a hablar esta noche sobre el tercer mandamiento, y vamos a hablar en la profundidad sobre la aplicación más amplia de este mandamiento, que es estar en la palabra de Dios y apreciar y amar la palabra de Dios y estudiar y escuchar y también compartir la palabra de Dios, nuestro tema para esta noche. Vamos a iniciar con una oración. Entonces oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y el señor Simón está ingresando también. Vamos a comenzar con algunas preguntas de repaso y estas preguntas tienen que ver con el video que compartimos en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿quién puede decirnos cuál es el tercer mandamiento? ¿Cuál es el tercer mandamiento? El señor Juan González, adelante. Ok, pastor, muchas gracias. El tercer mandamiento, pastor, especifica que debemos de guardar el séptimo día de reposo para santificar a Jehová nuestro Dios. Muy bien, acuérdate del día de reposo, para santificarlo. Gracias también por incluir este concepto, la santificación de este día tan importante, tan especial. Entonces vamos a seguir hablando sobre el día de reposo y también la palabra de Dios, porque ¿qué hicieron los israelitas en el día de reposo? Pues no podían trabajar, no podían hacer sus quehaceres en la casa, entonces se dedicaron al estudio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Mateo capítulo 4, versículo 4? ¿Y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? El señor Ricardo Ramos, adelante. Pero Jesús contestó, la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Muy bien, gracias. ¿Y qué tiene que ver estas palabras de Jesús con la palabra de Dios y nuestras vidas también? El señor Ricardo Ramos o alguien más. Sí, Betty, la señora, la estimada Betty, adelante. Y prenda por favor su micrófono, Betty, si está tratando de aportar. Ahora está en silencio usted. ¿Me escucha, pastor? Ahora sí, ahora la escuchamos muy bien. Bueno, conforme a lo que dice la palabra en Mateo 4, capítulo 4, versículos 4, pues nos enseña que la palabra de Dios pues es nuestra comida y nuestra bebida espiritual. O sea que gracias a ella podemos sobrevivir espiritualmente. Es lo que nos da la fuerza a nosotros para pues tener la revelación de la palabra. Muchas gracias. Aquí podemos hacer muchas comparaciones entre la importancia de la comida física para nuestros cuerpos y la palabra de Dios para nuestras almas. La comida física ciertamente es una bendición necesaria del Señor y oramos por ella en el Padre Nuestro. Entonces, cada vez que oramos al Padre Nuestro, estamos pidiéndole a Dios el pan nuestro de cada día.
diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sin embargo, nuestra necesidad espiritual más profunda solamente se satisface con la palabra de Dios. Entonces es como, es una buena analogía, como una metáfora que tenemos aquí. La palabra necesaria, perdón, la comida que es necesaria para el cuerpo y la palabra de Dios que es como un pan espiritual para el bienestar, para el crecimiento de nuestras vidas espirituales. Solamente amén. Sí, solamente en la palabra de Dios podemos ver la verdadera profundidad de nuestro pecado por medio de la ley y también la verdadera magnitud del amor de Dios para nosotros en Jesús. Bien dicho, Betty, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos el versículo que compartió con nosotros el señor Ricardo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La comida física, importante. La palabra de Dios satisface nuestra necesidad más profunda. Y que tengamos también hambre para la palabra de Dios. Es un buen tipo de hambre que tener y sabemos cómo satisfacer este hambre por medio de la palabra de Dios. Vamos con otra pregunta de repaso pensando en el video. Según la cita de Martín Lutero, ¿cómo santificamos el día de reposo? Recordamos que Martín Lutero era un sacerdote en la Iglesia Católica Romana y él, pues, después de haber estudiado la palabra de Dios, se dio cuenta de que la Iglesia Católica Romana estaba enseñando cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Entonces, él quiso reformar la Iglesia Católica Romana sin éxito. Entonces, él plantó la Iglesia Protestante que tenemos hoy en día. Y él dio una explicación una explicación para el tercer mandamiento. Y según la cita de él, ¿cómo podemos santificar el día de reposo? Sí, damos la palabra a nuestro compañero, el señor Miguel Cabrera. Sí, pastor, según Martín Lutero, como santificamos el día de reposo, dice que debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos la predicación y su palabra, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos con gusto. Muy, muy bien, muchas gracias. Sí, y yo escuché al ver la grabación de su clase el día martes, cuando yo estuve en el aeropuerto, yo escuché ustedes hablando acerca del significado de este verbo, de esta palabra temer, que no es necesariamente tener miedo de Dios, sino tener respeto y mostrar honra y honrar a Dios. Entonces debemos temer en este sentido y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de su buena voluntad. Entonces, para Martín Lutero y pues para nosotros, para todo creyente, al pensar en el tercer mandamiento, nos damos cuenta de que se enfoca en la palabra de Dios, que se enfoca en la palabra de Dios. ¿Alguna aportación, algún comentario hasta aquí? Yo quisiera agregar, pastor, con relación al tercer mandamiento, pastor. Sí, adelante. Sí, quisiera agregar que se entiende como séptimo día el sábado. El séptimo día es el séptimo de la semana que corresponde al sábado, pastor. Pero se le puede dedicar a santificarlo cualquier día, conforme a Colosenses 2,
versículos 16 al 17, y Mateo 11, versículos 28 al 30, pastor. Es decir, cualquier día se le puede santificar a Dios, a nuestro Padre Dios, no necesariamente el séptimo día. Lo ideal sería el sábado, pero también Colosenses 2, 16, 17 y Mateo 11, versículos 28 a 30, nos permite adorarlo cualquier día de la semana, pastor. Muchas gracias, señor Juan. Y sí, vamos a hablar más. De hecho, vamos a ver estos versículos de Colosenses que usted citó en la última parte de nuestra clase para esta noche, porque sí, tenemos libertad en cuanto al día para adorar a Dios y para escuchar su palabra. Más importante que el día es el acto, es tomarse el tiempo, es dedicar el tiempo para estar en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, los israelitas vivían bajo la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Y una parte de la ley ceremonial, que ya no nos aplica hoy en día, era santificar el día de reposo, el séptimo día, exactamente como Juan explicó. Hoy en día, sí tenemos libertad. Lo importante es guardar tiempo o hacer tiempo para estar en la palabra de Dios. Entonces vamos a volver a este tema muy pronto, pero lo importante es que Dios quiere que oigamos su palabra y que aprendamos de su buena voluntad. Y vamos con una otra pregunta de repaso. ¿Cuál es el propósito principal de la ley de Dios? Otra pregunta. Sí, señor Luis Bello, adelante. Sí, buenas noches, profesor. La ley, el propósito principal de la ley es mostrarnos a nosotros el pecado que está en nosotros y también mostrar lo que no podemos hacer nada para cumplir esa ley y la necesidad de un salvador, de un sustituto. Exactamente, como un espejo, mostrarnos nuestro pecado, ayudarnos a ver nuestro pecado para prepararnos para el evangelio y para apreciar que sí tenemos un sustituto, alguien que vivió en nuestro lugar, alguien que murió en nuestro lugar. También hay dos propósitos más para la ley. La ley también funciona como un freno para frenar la naturaleza pecaminosa. No es un freno perfecto porque a veces todavía podemos correr rumbo al pecado, ya que somos pecadores, pero las amenazas del castigo y del infierno funcionan como un freno y también como guía para guiarnos en actos de gratitud a nuestro Dios. Pero sí, el propósito principal al estudiar, por ejemplo, Romanos, Gálatas, otras partes de la palabra de Dios, el propósito principal es ayudarnos a ver nuestra situación muy grave, que somos pecadores, somos perdidos por nuestra cuenta. Sí, el señor Ricardo Ramos desea aportar, adelante. La ley se puso para marcar terreno, porque como antiguamente no había ley, todos hacían lo que querían. Todos hacían y nadie podía censurarte, porque si no hay ley, no hay infracción. Sí, y la ley tenía este propósito también en el Antiguo Testamento y en cierto sentido hoy en día también. ¿Cuál era la diferencia entre la nación de Israel y las otras naciones en los tiempos antiguos antes de Cristo? Pues el propósito de Dios, el deseo de Dios es que su pueblo iba a comportarse de manera diferente que las otras naciones paganas. Es que
los israelitas no están cometiendo adulterio. Los israelitas no están matando a otras personas. Los israelitas aman la vida y respetan el diseño de Dios. Hay algo diferente sobre ellos. ¿Por qué? Es porque el Salvador prometido va a venir de su linaje, de su nación. Entonces sí, hoy en día también la ley nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios, y lo ideal es que las personas no creyentes pueden ver a nosotros y decir, hay algo diferente sobre el señor Ricardo Ramos, hay algo diferente sobre el señor Juan Gonzalo. Él ama a su esposa y él cuida a su familia y él es muy honesto en el trabajo. ¿Por qué? Y puede ser una forma para dar testimonio acerca de Jesús. Yo vivo de esta manera porque soy muy agradecido a mi Dios por haberme salvado. Entonces la ley también tiene este propósito, pero principalmente existe para mostrarnos nuestro pecado. Vamos ahora con el opuesto de la ley. ¿Qué es el evangelio y por qué es el evangelio buenas noticias? ¿Quién puede darnos un resumen del evangelio y explicarnos la razón por la que el evangelio es buenas noticias? Sí, pastor. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Sí. Julio Quinde. Julio Quinde, adelante, sí. Sí, las buenas noticias, las buenas nuevas, porque ellas nos traen la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y nos trae también el mensaje de salvación para nosotros, los seres humanos. Mensaje de salvación para el ser humano. Muchas gracias. Sí, y es una buena noticia porque esta salvación, que es para todo ser humano, no depende de nosotros. No tenemos que hacer nada, no podemos hacer nada. Jesús es nuestro sustituto. Él vivió en nuestro lugar. Él tomó el castigo que nosotros merecemos. Y por medio del evangelio tenemos una garantía de la vida eterna. Jesús hizo todo lo necesario. No podemos contribuir a nuestra salvación. Simplemente es un don. Simplemente recibimos nuestra salvación como un regalo gratuito por la parte de nuestro Dios amoroso. ¿Algún otro comentario aquí? ¿Alguien más desea aportar con respecto al evangelio? Yo quisiera agregar, pastor. Sí, adelante. ¿Por qué el evangelio son buenas noticias? Porque siempre anuncia esperanzas para todos, como por ejemplo, que todo aquel que en él crea será salvo, el perdón de nuestros pecados y el mismo nacimiento de Jesús, que nos regaló su riqueza humana y nos mostró su divinidad, amando y sirviendo a los demás. Ese es el principio del evangelio, su nacimiento, pastor. Muchas gracias, Juan. Y sus comentarios me hicieron pensar en una realidad que existe hoy en día dentro del cristianismo. Y no quiero criticar otras iglesias, no quiero estar aquí juzgando a otros predicadores, pero es importante manejar los dos, la ley y el evangelio. Pero a veces, y algo que yo he notado en mis experiencias personales visitando otras iglesias, algo que he notado es que a veces los predicadores pueden enfocarse más en la ley que en el evangelio. Pero Jesús y pues nuestro Dios quiere que prediquemos el evangelio. También la ley es totalmente necesaria para ayudarnos a prepararnos para el evangelio, pero que no olvidamos del evangelio, porque es importante después de llamar a las personas al arrepentimiento, proveer también la solución que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, un ejercicio que pueden hacer ustedes
es al escuchar a personas predicando, ya sea en el radio, ya sea en el YouTube o ya sea en una iglesia, es escuchar el mensaje y tratar de dividir en su mente las partes de la prédica que son ley y las partes que son en evangelio. Y lo ideal es que haya los dos, la ley y el evangelio. Puede ser un poco peligroso si solamente hay ley, porque con la ley vamos a escuchar acerca del problema y lo que nosotros debemos hacer, pero la realidad es que no podemos cumplir perfectamente con la ley. Necesitamos escuchar las buenas noticias, el anuncio de una solución que va a producir alivio y paz espiritual en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, a veces he animado a estudiantes, si ellos dicen, estoy yendo a una buena iglesia, y mi respuesta es, pues, tal vez un primer paso para averiguar la respuesta es escuchar a su pastor para determinar si él está predicando ambos, la ley y el evangelio. Señor César, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Estoy por acá en una ciudad lejos de mi pueblo. Vine con mi hija a una vuelta, a una cita médica, pero entonces tengo datos, ¿no? Ojalá pues escuche muy bien. No tengo internet directamente de red. Pastor, sí, quería anotar un poco con respecto a lo que usted está diciendo, que es verdad. Ahora que yo estoy recibiendo clases con Academia Cristo, uno aprende a diferenciar rápidamente los predicadores, ¿cierto? Y cómo se enfatizan en el cumplimiento de la ley y en que no estamos haciendo esto y fallamos aquí y estamos dejando esto y nos toca hacer esto y todo es ley. Pero se les olvida de decir, pero reconocemos que nosotros fallamos. O sea, el que está predicando nunca dice, yo me incluyo. Yo también le fallaba al Señor y si no fuera porque Jesús vivió esa vida perfecta como nuestro sustituto, pues estaríamos muertos, estaríamos condenados. Y yo ahora le decía a mi hija sobre la importancia, pastor, de saber identificar el papel del evangelio y el papel de la ley, y también la doble sustitución de Jesús, que es lo que casi no se predica en las iglesias. Y entonces siempre toman la parte de la muerte de Cristo, pero olvidan la otra, que fue el cumplimiento de la ley por nosotros, pastor. Muchas gracias. Y sí, lo escuchamos muy bien a pesar de que está usando datos. Y muchas gracias por compartir sus experiencias y también por hablar acerca de Jesús como nuestro sustituto. Porque vamos a también hablar, pues, a continuación acerca de las formas en que hemos fallado en cumplir con el tercer mandamiento. Y no es una excusa, no puedo decir, pues es que solamente soy un ser humano, no puedo hacerlo. No estamos tratando de convertir la falta de nuestra capacidad de cumplir con la ley como en una excusa. Pero sí existe para mostrarnos nuestro pecado, pero después absolutamente necesario recordar, confiar en Cristo como nuestro doble sustituto, que Él sí tomó el castigo que nosotros merecemos, pero también cumplió perfectamente con el tercer mandamiento. Amó perfectamente a la palabra de Dios en nuestro lugar. Y ahora su perfección es nuestra por medio de la fe. Sí, tenemos un tiempo por un comentario más. Vamos a dar la palabra a Ricardo Ramos. Antiguamente el pueblo israelita sacrificaba un animal, un ave, para perdonar sus pecados. Y eso, el israelita mataba un ave y al otro día volvía a pecar. ¿Ya?
Y eso, cuando vino Jesús, eso sí que fue un gran cambio y fue una buena noticia. Sí, y los israelitas tenían que hacer sacrificios tiempo tras tiempo. Ah, ok, necesito volver a hacer un sacrificio. Ah, necesito volver a hacer aún más sacrificio. Y nosotros podemos confiar en Jesús, quien ofreció su vida como sacrificio de una sola vez para los pecados de todos. Entonces, nuestra salvación es segura por medio de Cristo, plena y total, porque Él hizo todo con su vida, con su muerte. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a entrar en materia ahora y hablar un poco más sobre el tercer mandamiento. Aquí tenemos un dibujo de Moisés y los israelitas. Y Moisés, el líder del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que guió al pueblo de Dios de Egipto rumbo a la tierra prometida, él dijo en sus últimos mensajes al pueblo, en Deuterónimo 32:47, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Entonces Moisés estaba diciendo, esto no es algo en vano, no es un mensaje, la palabra de Dios que ustedes tienen, la ley de Dios que ustedes tienen, no es palabra sin sentido, sino tiene que ver con sus vidas propias y sus eternidades también. Esa declaración es muy cierta y aplica también a nosotros hoy en día. Hoy estamos estudiando el tercer mandamiento y cómo trata nuestra relación con la palabra de Dios hoy en día. A pesar de que no tenemos que acordarnos del séptimo día específicamente, todavía el mandamiento, una conexión con la palabra de Dios, la importancia de una conexión con la palabra de Dios se nos aplica hoy en día. En los cursos autodidácticos que ustedes tomaron en la aplicación móvil de Academia Cristo, escucharon de 3 formas en que tenemos conocimiento de Dios. 3 formas en que tenemos conocimiento de que hay un Dios. 2 tienen que ver con la naturaleza. ¿Alguien puede recordar cuáles son las 2 formas, como 2 formas de la conciencia natural de que hay un Dios? Como 2 pruebas, como 2 pruebas de que hay un Dios. La primera, pastor. Sí, adelante. La primera de que Jesús era 100% humano, pero también 100% Dios. Esas eran las 2 naturalezas que Jesucristo tenía, pastor. Muy bien, exactamente. Y tenemos que Dios es verdadero hombre, verdadero Dios, y hay pruebas de estas verdades en la Biblia. Y pensando en la existencia de Dios, pensando en el hecho de que la verdad de que hay un Dios, ¿cuáles son 2 pruebas que tenemos que hay un Dios? Generalmente se habla de la naturaleza. De la naturaleza, ¿sí? Señor César. Ricardo, sí, siga adelante, Ricardo. Los antepasados, los primitivos, adoraban a la naturaleza, al trueno, al relámpago, a la lluvia. Ellos adoraban a eso, porque no tenían conocimiento. Ellos, siempre el ser humano necesita creer en algo, ya sea la naturaleza, cualquier cosa, pero siempre se está aferrando de algo. Siempre. Es una cosa natural del ser humano. Muy bien. Sí, el ser humano siempre quiere aferrarse a algo, ya sea a sí mismo, ya sea a algo diferente. Sí, señor, vamos a dar la palabra a Luis Bello y después a César Navarez.
Adelante, Luis. Sí, acotando a lo que decía, que bien decía el hermano recién, cuando el hombre contempla la creación y se hace la siguiente pregunta, ¿quién realizó esto? Ahí se encuentra con que hay un creador y que ese creador indefectiblemente es Dios. Entonces, la creación, la obra de Dios, todos los podemos contemplar, creyentes o no creyentes, y en algún momento en nuestras vidas nos hemos preguntado quién es el creador de todo esto, y eso es una evidencia de la existencia de Dios. Exactamente, Luis, la creación. No sé si tenemos un compañero aquí de Ecuador, pero me radico en Quito y en la mañana a veces yo puedo ver el Cotopaxi, una montaña bastante grande con nieve arriba en la cumbre y hay también alrededor otras montañas y bosques y en la noche las estrellas. Y tengo que reconocer que hay un creador. Esto no pudo haber sido por accidente. Tiene que ser alguien, algún tipo divino que hizo todo esto. Entonces la creación sí es una prueba de Dios. Y señor César, ¿desea contribuir también? Sí, pastor, pues sí, la Biblia lo dice, en Romanos creo que es que habla de que lo que se conoce, bueno, sí, la naturaleza realmente nos da una visión de que hay un creador. Toda la magnitud que uno ve, el espacio, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, todo, los mares, los océanos. Y pues yo pienso que la otra, pastor, puede ser la misma palabra que él dejó escrita, ¿no? Nos dan evidencia de que hay un creador. Exactamente. Tenemos en la creación evidencia de que hay un creador. Amén. Totalmente de acuerdo. Y hay otra cosa también que nos dice que hay un creador, que hay un Dios. Jacqueline, adelante, Jacqueline. Sí, buenas noches, pastor. Añadiendo algo más a todo lo que han dicho, yo creo que es algo muy importante. Sabemos que Dios ha creado todo lo que tenemos, nos ha dado todo lo que tenemos en sí, pero yo siento que es la fe hacia Él. Porque si usted no tiene fe, o sea, no va a creer en Jesucristo. Entonces yo creo que es la fe y el Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Gracias. Y vamos a hablar sobre esto en un momentito. Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos la creación y la creación es una evidencia de que hay un Dios. También tenemos nuestros corazones y la ley escrita en nuestros corazones y hablamos acerca de nuestras conciencias. En casi cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, es mal matar a otra persona. No importa si es una cultura cristiana, no importa si es una cultura pagana, una cultura sin fe, siempre, casi siempre, las personas reconocen que es mal quitar la vida de otra persona. Casi todas las culturas y sociedades alrededor del mundo no están a favor del adulterio. Están en contra del robo. Están en contra del asunto. Están en contra de la violación. ¿Por qué? Porque puede haber naciones diferentes, culturas diferentes, que también se aferran a estas leyes principales de no cometer adulterio, de no dañar a otra persona, de no robar. ¿Por qué? ¿Qué les... sí, Ricardo Ramos, adelante. Porque los 10 mandamientos están puestos en el corazón al salir del paraíso. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra, pero anteriormente estaban escritos en el corazón del hombre. Sí, dice la palabra de Dios que también tenemos la ley de Dios en nuestro corazón.
todavía vamos quebrantando la ley, aunque la tenemos escrita en nuestros corazones. Pero aquí tenemos otra evidencia de que hay un Dios, porque casi todas las personas alrededor del mundo tienen este concepto de que hay una diferencia entre el bien y el mal. Y si hay una diferencia entre el bien y el mal, ¿quién determinó esta diferencia? No puede haber la sociedad. Tuvo que ser un creador, un poder divino. Entonces aquí tenemos dos evidencias, pero necesitamos más. Necesitamos la Biblia, porque la creación es una prueba de que hay un Dios. La ley escrita en nuestros corazones es una prueba de que hay un Dios, pero solamente en la Biblia tenemos información acerca de Dios. No sabemos que Dios en su amor envió a su Hijo para ser nuestro doble sustituto por la creación. Por la creación sabemos que, pues Dios es todopoderoso, es inteligente, pero no sabemos acerca de su plan de salvación. También con la ley escrita en nuestros corazones, sabemos que, pues debe haber un Dios y tal vez Él está enojado conmigo y porque he hecho cosas malas y yo no sé qué hacer. Pero la Biblia, pues la Biblia cubre los huecos y llena los huecos y hace aún más, pues nos da esperanza eterna. Nos habla acerca de Jesús y todo lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por nosotros, viviendo en nuestro lugar, muriendo en nuestro lugar. Solamente la Biblia nos habla del amor que nuestro Dios Padre tiene para con nosotros. Entonces tenemos estas tres pruebas: la creación, la ley escrita en nuestros corazones y la Biblia. Pero la Biblia es lo más importante porque nos revela la voluntad amorosa de Dios. Entonces, que tengamos la misma actitud que Samuel. Y ustedes leyeron como tarea para esta noche un poco sobre este joven Samuel. Y pues, ¿qué dijo Samuel? ¿Qué enseñó? ¿Qué fue, qué fue su como frase? ¿Qué era como su leña, podemos decir? Él dijo, habla, Señor. Heme aquí, pastor. Heme aquí, exactamente. Elí le enseñó a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí. Y que nosotros tengamos la misma actitud todos los días de nuestras vidas. Pues Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra porque es la revelación de Él y de sus acciones en el mundo. Dios quiere que todos sean salvos a través de la palabra. Quiere que todos aprendan acerca de su salvación. Entonces queremos ser como Samuel en nuestra postura ante la Biblia. Heme aquí. Habla, Señor, porque nosotros estamos escuchando. Vamos a usar la última parte, esta última parte de esta segunda parte de nuestra clase para hablar acerca de algunas preguntas. Yo voy a plantar las preguntas. Podemos tomar un momentito para practicar y después vamos a ver algunos versículos bíblicos que tienen que ver con la pregunta misma. Entonces, la primera pregunta: ¿de qué manera hemos quebrantado el tercer mandamiento? Sí, vamos a dar la palabra a Miguel Cabrera López. ¿No lo escuchamos? Hermano Miguel, no lo podemos escuchar. Pero veo su pastor, mano. ¿me escucha? Ahora sí, adelante. Pastor, una pregunta hablando de lo que es las buenas noticias de
del Evangelio son salvación para el ser humano. Una de las buenas noticias es la salvación que nosotros tenemos. Pero ¿esa salvación se pierde? Es una buena pregunta y ustedes van a estudiar más este tema en otro curso, si uno puede perder la salvación. Vemos ejemplos de personas en la Biblia perdiendo su fe. Dios nunca va a quitar la salvación de una persona. Dios no va a decir, no quiero que él sea en mi cielo. Pero una persona sí puede perder su fe. Por eso hay tantas advertencias en la Biblia para estar firmes en nuestra fe y para estar conectados a la palabra de Dios para que nuestra fe sea fortalecida. De hecho, el tercer mandamiento es algo que Dios puso en efecto para ayudarnos a no perder la fe. Entonces su pregunta es muy oportuna, muy adecuada, porque uno de los propósitos de este mandamiento es ayudarnos a evitar que perdamos la fe. Porque hay en otras iglesias la enseñanza de que si una persona tiene la salvación, tiene la fe, si una persona es salva, que no puede perder su fe, su salvación. Pero vemos que sí es posible. Por lo tanto, sumamente importante estar en la palabra de Dios. Si alguien está preocupado, he perdido la salvación, no la ha perdido. Porque una persona que ha perdido su fe no va a importar. No, para mí, no importa. Pero si una persona está pensando en, pues soy salvo, la respuesta es sí, por Cristo Jesús. Entonces, pero van a profundizarse más en este tema en los otros cursos doctrinales, en los otros cursos en identificación espiritual, creo, van a abordar más este tema. Veo Luis Bello, adelante. Soy Gonzalo, pastor. Sí, profesor. Quisiera agregar algo para enriquecer la pregunta que hizo el hermano, que si se pierde la salvación. En sentido estricto, no sabemos si se pierde la salvación o no, pero yo cito cuando menos dos ejemplos de la Biblia. Ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl desobedeció a nuestro Padre Jehová y cayó de su gracia, pastor. El otro ejemplo que cito es del rey David. El rey David también cayó de su gracia de nuestro Padre Celestial y también su hijo Salomón, pastor, porque permitió que le adoraran a ídolos de piedra, pastor. Entonces, en sentido estricto, no sé si se pierde la salvación, pero de que cayeron de su gracia, sí. Pues aquí tenemos, pues gracias por compartir estos dos ejemplos, porque sí, tenemos la impresión en la Biblia que uno perdió la fe. Otro, David, se metió en un pecado grave y fracasó en varias ocasiones en su vida, pero fue arrepentido. Al leer los salmos, podemos ver el corazón arrepentido del rey David y sabemos que él fue perdonado. Y interesante, y no quiero desviarnos mucho, pero Jesús murió en la cruz para ambos. Jesús murió en la cruz para Saulo. Jesús murió en la cruz para David. Pero vemos que uno básicamente rechazó el perdón de Dios. Otro pidió el perdón y se aferró al perdón de Dios. Vamos a dar la palabra a Luis Bello. Sí, profesor. A la pregunta de qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento, básicamente cada vez que nos alejamos de su palabra, de buscar cada día alimentarnos, como decía hoy usted y comparaba
el Mateo 4:4, de buscar nuestro alimento espiritual cada día. También cuando dejamos de congregarnos, dejamos de recibir la palabra y estamos quebrantando ese mandamiento. Y entonces el día de reposo no es simplemente, como decía un hermano, ¿no? Basado en un día específico, sino en la búsqueda diaria de su palabra, del cual cuando nos alejamos quebramos este mandamiento. Muchas gracias. Y sí, yo tengo que confesar que en mi vida, en lugar de siempre alimentarme con el pan de vida, el pan de la palabra de Dios, he comido comida chatarra. Y hay tanta comida chatarra espiritual a nuestro alrededor, filosofías del mundo, mentalidades seculares, y todos nosotros podemos enfrentar esta tentación de tratar de sostenernos con comida chatarra espiritual en lugar de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos. ¿Algún voluntario para leer Hebreos 10:25, por favor? Sí, Jacqueline, Yo adelante. Sí, Gracias, la hermana pastor. Jacqueline, adelante. Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Muchas gracias. Sí, Dios quiere que nos congreguemos a adorarlo de manera regular para animarnos mutuamente y estar juntos en el evangelio, y podemos caer en la tentación de dejar de congregarnos. Santiago 1:22-24, por favor, ¿algún voluntario para que lea? Santiago 1, versículos 22-24. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Muchas gracias. Y el señor Ricardo Ramos nos habló un poco en la primera parte de la clase acerca de cómo podemos tratar de obedecer la ley en gratitud a Dios. Y al hacerlo, otras personas van a reconocer que somos creyentes. Yo necesito también confesar que no siempre he puesto en práctica la palabra. Y probablemente todo. Iba a compartir un ejemplo, pero hay demasiados ejemplos de que elegir en mi vida. Entonces simplemente voy a hablar en términos generales, y creo que todos nosotros hemos caído en lo mismo, una falta de poner en práctica en cada ocasión la palabra de Dios. También tenemos Salmo 1:2, por favor. ¿Puede alguien leer Salmo capítulo 1, versículo 2? Sí, Nicky Ortiz, adelante. Ahora sí, debe ser activado su micrófono. Adelante. Pero no la escuchamos, perdón, estimada Nicky, no la escuchamos bien. Voy yo, pastor. Ok, sí, adelante, Miguel, adelante. Salmo 1:2 dice la palabra, que se deleita en la ley del Señor, día y noche medita en ella. Muchas gracias. Y podemos pecar, pues pecamos cuando no apreciamos la palabra de Dios constante y perfectamente, siempre con una buena actitud. Y un versículo más para ayudarnos a ver nuestro pecado y confesarlo. Sí, hermano señor Eduardo Carrasco, por favor, si puede leer Romanos 16:17. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Muchas gracias, señor Eduardo. Entonces pecamos también contra el tercer mandamiento cuando enseñamos cosas que no son bíblicas.
como si fueran la palabra de Dios. Si vamos a añadir o quitar algo de la palabra de Dios, estamos pecando contra el tercer mandamiento, permitiendo una falsa enseñanza, permitiendo que falsos maestros permanezcan entre nosotros, como si su enseñanza no fuese un peligro tanto para ellos y para nosotros. Otra forma de romper este mandamiento. Entonces, hemos identificado las cosas en nuestras vidas, las cosas feas que debemos confesar y dejar ante la cruz de Cristo, los momentos en que hemos quebrantado el tercer mandamiento. Ahora vamos a hablar sobre Jesús como nuestro doble sustituto. Sabemos que Él murió en la cruz para pagar por cada momento en que hemos rompido la ley de Dios, incluso el tercer mandamiento. Entonces, Él tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos por no haber estudiado la palabra de Dios, por haber permitido falsas enseñanzas en nuestras conversaciones y en nuestras vidas. Él murió para expiar por nuestro pecado de no poner en práctica lo que dice la palabra. Pero también Él cumplió perfectamente con el tercer mandamiento en nuestro lugar. Lo vemos en Lucas capítulo 4, 16. Aquí tenemos un vistazo hacia la rutina de nuestro sustituto, un vistazo hacia la rutina de nuestro Salvador. ¿Puede alguien leer, por favor, Lucas 4, 16? Sí, pastor. Sí, adelante. Lucas 4:16 dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Muchas gracias. Entonces, si yo tengo culpa por no haberme congregado, yo puedo recordar que Jesús entró en la sinagoga. Si yo estaba descansando, durmiendo, perdiendo el culto porque tenía yo tanto sueño y luego me siento culpable de haber quebrantado el tercer mandamiento, yo puedo confiar en que Jesús fue al culto en mi lugar como mi sustituto. También tenemos aquí en Lucas capítulo 2 un ejemplo de Jesús estudiando fielmente la palabra de Dios. Dice, todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin sus padres, sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino, y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces Jesús, aún desde una edad temprana, amaba la palabra y la escuchaba perfectamente. Vamos ahora, entonces Jesús es pensando en la aplicación de la ley y el evangelio. La ley nos muestra los momentos en que hemos quebrantado el tercer mandamiento. El evangelio nos muestra cómo Jesús, nuestro Salvador, cumplió el mandamiento en nuestro lugar. Y qué bendición que tenemos registrado este relato para nuestro consuelo, para que podamos confiar en Jesús como nuestro sustituto.
Entonces, ahora vamos a cerrar la clase hablando sobre esta pregunta que plantó, creo que nuestro hermano Juan Gonzalo Rodríguez en el inicio de nuestra clase. Entonces, tenemos una pregunta ante nosotros. ¿Adorar solamente el sábado? Y hay una iglesia muy grande que existe en casi todas partes del mundo y en muchas partes de América Latina, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Afortunadamente, los miembros de esta iglesia sí tienen fe en Jesús como su Salvador, pero hay mucha confusión en esta iglesia. Puede haber mucha confusión en otras iglesias acerca de la diferencia entre la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Y debido a esta confusión, algunos han llegado a la conclusión de que es necesario adorar solamente en el séptimo día, que es sábado. Entonces Dios quería que los israelitas del Antiguo Testamento, quienes estaban viviendo bajo la ley ceremonial, adoraran los sábados. Y entonces tenemos la pregunta para nosotros, ¿por qué ya no tenemos que adorar los sábados? Y ya he mencionado los 3 tipos de leyes: moral, civil y ceremonial. Pastor, una pregunta. Sí, Julio Quinde, adelante, sí. Sí, una pregunta, ¿verdad? Usted está diciendo que nosotros hemos quebrantado, ¿verdad?, el día de reposo. Pero nosotros hemos quebrantado, ¿verdad? Pero los judíos hasta hoy en día, ellos guardan el día de reposo. Y muchas iglesias, como la iglesia adventista, también guarda ese día, el día sábado, el día de reposo, ¿verdad? Aunque ya nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Porque a nosotros ya se nos impuso un día domingo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. También en el libro de Marcos 2:27, ¿verdad? Que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, ya nosotros descansamos no solamente ese día, sino todos los días ya en Jesús, porque Jesús también dice en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados y cansados, ¿verdad? Que en mí encontrarán descanso, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad? A pesar de que esa era una ley civil mezclada con la ley ceremonial, ¿verdad? En aquellos tiempos, como usted mismo nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta es que nosotros ya, que aún, por ejemplo, el pueblo judío aún siguen ellos guardando el día sábado, ¿verdad? Y muchas iglesias también en el mundo todavía tienen esa costumbre, ¿verdad?, de guardar ese día. Gracias, sí, muchas gracias, y también gracias por usar la palabra como una mezcla, porque sí, el tercer mandamiento es una mezcla, pensando en el día de reposo, pero también la importancia de estudiar y escuchar la palabra de Dios. Nosotros hemos quebrantado el tercer mandamiento en cuanto a la aplicación, en la importancia de escuchar y estudiar la palabra de Dios. Sí, hoy en día hay otros que se aferran a este aspecto ceremonial del tercer mandamiento, que es importante descansar, no trabajar, adorar en el séptimo día. Entonces sí, con la ley moral, civil y ceremonial podemos contestar estas preguntas, todas las preguntas que tienen que ver con el tercer mandamiento. Y como fue mencionado en el video, los diferentes tipos de leyes pueden mezclarse. Y este es el caso en el tercer mandamiento. Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos obedezcan su palabra, pero solamente quería que los israelitas adoraron los sábados. Entonces, todavía no se aplica este aspecto de escuchar y obedecer su palabra, pero el día específico de congregarnos, la Biblia nos dice que tenemos libertad. Sí, Betty Valladares, adelante.
Sí, pastor, con respecto a lo que decía el hermano anterior, pues sabemos que todavía aún en el pueblo judío, pues ellos aún siguen viviendo bajo la ley, porque pues muchos pues no le ha sido revelada la salvación que Jesucristo ha traído, y otros porque pues conforme a su costumbre o las leyes como la hemos explicado, la ceremonial y la moral, pues continúan vigentes para ellos, ¿verdad? Pero yo pienso que es conforme al corazón de cada uno de ellos, porque si nosotros nos vemos, ¿verdad? Al ejemplo que nos dio Martín Lutero, la que hablamos temprano, nos dice, ¿verdad? Que nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer para santificar el tercer mandamiento, ¿verdad? El día de reposo, porque tenemos que entender claro que reposo, la palabra reposo significa paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer el bien, porque ¿de qué nos sirve guardar el día sábado y nosotros ser mal con nuestro hermano o no ayudar al necesitado? Entonces no estaríamos haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para santificarlo? Primero que nada, estar consciente y presente en la palabra que estamos recibiendo, porque muchas veces vamos y nos congregamos solamente por ir, pero ni siquiera escuchamos la palabra y mucho menos la practicamos. Entonces ya tiene que ver como con el conocimiento que cada una de las personas establezcan en cómo desean santificar. Obviamente, pues nosotros pues también hemos fallado, porque a veces pues escogemos un día especial para el Señor, pero como somos humanos, somos pecadores, pues muchas veces nos salimos, ¿verdad? De esa paz que es la que el Señor nos dice cuando nos habla en su palabra, que dice que no entraríamos en el día de reposo, que ellos no entrarían en el día de reposo. Él hablaba de la paz que el Señor nos transmite a nosotros por medio de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por sus aportaciones, Betty. Muchas gracias. Y sí, yo quiero volver a este tema de esta idea de cumplir con tener un día de reposo, el séptimo día. Los judíos y los otros quienes quieren guardar el séptimo día hoy en día están enfocándose en su obra, en su cumplimiento de la ley. El propósito, la aplicación, el propósito y la aplicación del tercer mandamiento tienen que ver más con nuestro bienestar espiritual. Entonces, el propósito del mandamiento no es simplemente darnos otra regla que obedecer, otra cosa con que cumplir. El propósito es ayudarnos a encontrar la paz de Cristo en la palabra de Dios. La Biblia deja en claro que la fe es fortalecida por medio de la palabra. Vamos a encontrar el consuelo para nuestras almas en la palabra de Dios. Entonces, Dios en su amor nos dio el tercer mandamiento para ayudarnos a siempre estar alimentándonos con el pan de vida, con su palabra. Entonces, es una cosa hermosa, es para nuestro bienestar espiritual, en lugar de simplemente ser un requisito que cumplir. También quiero compartir con ustedes Colosenses, porque creo que nuestro compañero Juan Gonzalo compartió Colosenses en el inicio de nuestro curso. Aquí tenemos una prueba de que no somos obligados a adorar el séptimo día, sino hay libertad. Y quiero enfatizar de nuevo, lo importante no es el día, lo importante es estar en la palabra de Dios y encontrar reposo en Cristo, encontrar descanso para nuestro alma en Cristo. Entonces, Colosenses capítulo 2 dice, y también al escuchar estos versículos, es importante tomar en cuenta el contexto de la carta a los colosenses. Habían falsos maestros en esta ciudad tratando de obligar a los colosenses a cumplir con la ley ceremonial. Entonces Pablo les escribió diciendo, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces, una forma muy bonita para cerrar nuestra clase para esta noche es recordando que
Cristo es nuestro reposo. Y no me acuerdo de quién citó Mateo, perdón, qué pena, pero alguien, sí, Julio, señor Julio, citó Mateo 11, en que Jesús dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, en lugar de encontrar descanso al cumplir con la ley ceremonial, podemos encontrar y hallar descanso en Cristo, nuestro doble sustituto. En Él tenemos alivio y descanso de nuestra culpa y de nuestros pecados y de nuestras preocupaciones. Y en Él tenemos descanso al enfrentar los desafíos a nuestro alrededor, incluso el desafío más grande de la muerte, porque en Él somos seguros. Veo algunas manos levantadas. Vamos a dar la palabra a Eduardo Carrasco. No, mi mano se quedó alzada de la lectura. Ok, sí. ¿Y Betty Valladares o desde anterior se levantó anteriormente? Sí, pastor, ese es del anterior. Ok, perdón. ¿Y César Navarez, adelante? Sí, pastor. Nada más que quería anotar solamente como una, ¿cómo le digo? Una anécdota. Bueno, con una señora de acá de mi pueblo, ella empezó asistiendo a una iglesia adventista y me decía la hermana que ella dejó de ir a la iglesia adventista porque a ella le quedó muy difícil. Ella me decía, me quedó tan difícil cumplir con el día de descanso los sábados como ellos nos los enseñan, que yo más bien decidí no volver, porque yo me sentí imposibilitada en ese tema de cumplir el día sábado, el descanso el día sábado por una cosa, por la otra, terminaba haciendo algo o me hacían hacer algo y ya, incumplía. Entonces, pastor, eso es el error que cometemos muchas veces cuando no interpretamos bien las escrituras. Muchas gracias. Sí, un buen punto para concluir también, que podemos dañar espiritualmente, podemos hacer caer en la desesperación espiritual a una persona al obligarla a cumplir con la ley y no hablar del evangelio. Muchas gracias por este aporte. Gracias a todos. Vamos a estar juntos de nuevo el día martes. Que todos tengan un bendecido fin de semana. Que el Señor sea con ustedes y sus familias este viernes, sábado, domingo y lunes. Mediante Dios vamos a estar aquí de nuevo. Hay las dos opciones. Hay el turno de la mañana con el profesor Luis y hay turno tarde con su servidor. Entonces, pues como siempre voy a compartir la tarea en el WhatsApp. Va a haber un video que ver, algunas preguntas para considerar y una parte de la Biblia que leer. Vamos a cerrar con una oración y nos vemos muy pronto. Entonces, oremos. Clemente Señor, en que tenemos descanso, te damos gracias por este día, especialmente por el bien que se nos permitió dar y recibir. Ahora el día ya ha terminado y lo encomendamos a ti. Queremos descansar en tu paz, por lo que entregamos también la noche a ti, que eres nuestra ayuda y que no descansas ni duermes. Escúchanos por tu santo nombre. Amén. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, pastor. Un abrazo. Excelente prédica, excelente, pastor. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Profesor. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Como siempre buenas noches a todos. Buenas noches. Voy a subir también la grabación. Que todos descansen bien
en el reposo, Igualmente. la paz de Cristo. Amén. Igualmente. Gracias, gracias. Chao, chao.